Población y muestra. Cuando queremos realizar un estudio de investigación, ¿ya? Sobre determinado hecho o fenómeno, lo realizamos sobre un grupo de personas, animales o cosas. A ese grupo es al que conocemos como población de estudio. Bien, entonces nuestra población puede ser grande o puede ser pequeña. Y sobre todo cuando la población es muy grande, está representada aquí en este rectángulo, ¿ya? Entonces tomamos solamente una parte de la población para hacer el estudio. A esa parte es a lo que denominamos muestra. Entonces la muestra es una parte o conjunto o subconjunto representativo de la población. ¿Qué estudiamos de la población? Estudiamos las características. ¿Qué son las características? Veamos como ejemplo, por ejemplo, en las personas o seres humanos podemos estudiar la edad, el sexo, la talla, el estado civil, la profesión, el orden de mérito, el nivel económico, el número de hermanos, etc., ¿no? ¿Qué son? Características de la población susceptibles de hacer un estudio o medición estadística. Si fueran plantas o animales, podemos estudiar también sus características, por ejemplo, su color, su tamaño, su raza, peso, origen, ¿no? Y otras variedades, etc. Si estudiamos cosas u objetos, por ejemplo, podemos estudiar los autos, los celulares, las infraestructuras, los mobiliarios. ¿Qué estudiamos? ¿Cuáles son sus características? Color, forma, tamaño, marca, modelo, versión, por ejemplo, los celulares, etc. Entonces, estamos hablando pues de las características de estudio en una población o muestra. Entonces, estas características, cuando las sometemos a un trabajo de investigación, es las que conocemos como variables estadísticas. Entonces, ¿qué es la variable estadística? Son cada una de las características, ¿no? De las personas o animales o cosas que estamos investigando. Y esas variables pueden adoptar formas numéricas o formas de cualidades o atributos. Por ejemplo, si vamos a estudiar la variable edad y preguntamos la edad a las personas, nos van a responder, ¿cuántos años tienes? 15 años, 18 años, 20 años. Entonces, cada una de esas edades, que son valores numéricos, se convierte en un dato estadístico. Si preguntamos, por ejemplo, por el estado civil, ¿no? ¿Cuál es su estado civil? Las personas nos van a responder soltero, casado, divorciado, ¿no? Cada una de estos valores, en este caso cualitativos, se convierte en un dato estadístico. Entonces, ¿qué es un dato estadístico? Son cada uno de los valores de la variable estadística. Ahora, el dato es información. Cada dato en forma individual es información, es un valor nada más que por sí solo no tiene mayor importancia, no tiene relevancia. Pero si nosotros agrupamos los datos en un conjunto de datos estadísticos, entonces tenemos un conjunto de información expresada en valores que podemos representar, organizar, analizar, interpretar, de tal manera que podamos obtener resultados, conclusiones, hacer inferencias, ¿no? Que el fin último es tomar decisiones sobre dichos resultados. Ahora, los datos pueden existir entre los datos atípicos. ¿Qué son los datos atípicos? Por ejemplo, de todos los años que ustedes y yo hemos vivido, los años han sido siempre más o menos parecidos, pero el año pasado y este año son años atípicos. ¿Por qué? Porque se diferencian de los demás, porque nunca antes hemos vivido encerrados en nuestras casas, andando con mascarillas, no hemos estudiado desde nuestras casas, vivimos con muchos temores, murieron muchos de repente de nuestros familiares. Eso no ocurría así en otros años. Por eso estos años se llaman atípicos. Y así existen datos atípicos cuando analizamos las características de una población.